Pues, ¿cómo están? ¿Están Bien, bien? profesor. ¿Han almorzado bien? ¿Han almorzado o no han almorzado? Yo sí, profesor. Muy bien. Yo también, profesor. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, entonces. Vamos a ver. Parece que nadie más va a entrar. Amanda, ¿a qué hora entrará? No te escucho. Algo más funciona tu audio, Nieves, para que no haya dificultades, ¿ya? Muy bien, a ver. Nos quedamos acá. La ruleta. Vamos a darle, ¿ya? ¿Ahora me escuché? No te escucho nada. ¿Profesor me escuchó? No te escucho. Profesor, yo le escucho a Danilo. Yo no lo escucho. Sí te escucho, Dani. ¿Me escuchas, Danilo? Profesor, los nombres están muy chiquitos. Sí, profesor, se ven muy, muy chiquitos. ¿Qué le pasó? Ahí está. Gerardo. Y Daniel Información. Gerardo. Ya, profesor. Ya, profesor. Danilo. Profesor, se le ve muy chiquito. Ahí está. Danilo, ¿ya? Muy bien. Entonces, Danilo, después Fabricio. Esto en ese orden. Ya yo voy a terminar de leer esta partecita y ustedes empiezan. Van a leer de punto a punto. Como siempre, recomendaciones. Tienen que respetar los Ya. signos puntuativos, ¿ya? No se olviden de los signos puntuativos. A ver, ¿qué más? Por el momento, nada más. Todos los episodios de la estancia de los hebreos en Egipto parece aprobados por la historia. No obstante, en el año 1896 trajo una sorpresa. El arqueólogo inglés Flinders Petrie descubrió una inscripción que data de la época de Menefta, citando el nombre de Israel, pero situando este pueblo en Palestina. ¿Cómo explicar esto? Una de las teorías aventuradas admite que solamente una parte del pueblo hebreo se había asentado en Egipto, haciéndolo en primer lugar las tribus de José y Benjamín. 10 tribus restantes, descendientes de otros ancestros, debieron de quedarse en Palestina. Muchos especialistas en arqueología bíblica mantienen, desde luego, otro parecer. Adelantan la llegada de los hebreos a Egipto en 2 siglos, o sea, en tiempos de Amenofis III y Ejnatón, hipótesis que ilumina el interesante tema de las relaciones entre la doctrina monoteísta de Ejnatón y de los israelitas. ¿Saben qué significa monoteísta? Profesor, uno que ayuda a la gente ay, no sé. Ya. ¿Saben qué significa ateo? ¿Sí? El que no cree en Dios, profesor. Ya, muy bien. A significa sí, ateo, Dios. ¿Ya? Mono
significa uno. Teísmo, teo, viene de teísmo, tiene de teo, que también significa Dios. Uno y Dios, lo que significa monoteísta o monoteo, monotea, es creer en un solo Dios. Es decir, por ejemplo, la religión católica es monoteísta porque cree en un solo Dios. Los egipcios, a excepción de Ejnatón, él creó un solo Dios en su época, hace 2500 años, antes de los que los israelitas empiezan a pensar en un solo Dios. Todos ya les dije que los israelitas, la Iglesia Católica ha copiado de las demás religiones. Entonces, eso significa monoteísta, ¿ya? Cuando nosotros hablemos de los egipcios y después vamos a leer de los griegos eran Profesor, politeísta es de que cree en varios dioses. ajá, muy bien. Poli es varios, entonces varios dioses. Eso eran las culturas antiguas, los egipcios, los sumerios y los griegos a los que vamos a leer ahora. ¿Listo? Muy bien. Un momentito, ya me esperan, ya. Un momentito, voy a responder ese mensaje, a ver qué me dice. Tal vez ella va a ingresar. Profesor, continúa ya que no responde. Cana. Disculpe, es que Canaán, la tierra prometida. Cuando los hebreos penetraron en Canaán, no sometieron más que una parte del país. ¿Qué? Pues, país, pues variadas ciudades, entre otras. Profesor, se equivocó, no son variadas, son varias. Varias, ¿ya? Hay que visualizar bien. Varias ciudades, entre otras, la plaza fuerte de Jerusalén, quedaron en manos de los cananeos. Muy bien. Pero los dos pueblos acabaron por establecer un acuerdo y vivieron en paz. En tales circunstancias, es lógico que los hebreos fueran seducidos por la cultura material de los cananeos. Ya, un momentito. Yo voy a leer después de Mauricio, es decir, ahora y después empieza Gerardo, ¿ya? Ya, profesor. Respecto a esta etapa, no siempre podemos hablar de un reino de Israel, ya que todavía se trata de un conjunto suelto de tribus nómadas que vivían antes en el desierto y ahora como un pueblo de agricultores y comerciantes. Unidos por lazos más religiosos que políticos, este vínculo estaba, sin duda, amenazado por la idolatría de los cananeos. El Antiguo Testamento cita en numerosas ocasiones a hebreos que reniegan de su fe para abrazar el culto de Baal y Astarte, atraídos por sus ceremonias sensuales. Profesor, ¿se me escucha, sí, Fabricio? Se te escucha como si vos estarías lejos. A ver, profesor, ahora, Mejor. ya. Pero a la larga, la seducción de otros dioses se dio ante la fuerza que expresaba la doctrina de Yahvé. A ver, pregunto, ¿qué significa se dio? El profesor que se dejó llevar. Retrocedió, ¿ya?
Retrocede. Ya. Después de la conquista de la tierra de Canaán, la nación hebrea se habría transformado y ya no era un pueblo nómada, de residencia puramente episódica, sino que había tomado posesión definitiva del territorio conquistado. Se había iniciado así la historia de un pueblo sedentario que cultiva los campos, aserraba bosques, abandonaba las tierras y construía tiendas, construía casuchas y que más tarde edificaría poblados y ciudades. Profesor, ¿le puedo decir algo, soy Fabricio? Dime. El profesor sedentario es con S o con C. Con C. Y Este por, es, con S, perdón, con S. Este es sedentario. Este es una persona. los que se quedan en un mismo lugar. Exacto. Yo me acuerdo, profesor, que se escribía con C. Es sedentario. Sedentario escribe, seguro te estás equivocando con cementario, cemento, algo así. Ah, ok, profesor. ¿Ya? Sigue, aquí no toca. Persistía, si su carácter individualista, pues cada Otra uno vez. hacía de... Otra vez. Persistía, sí, su carácter individualista, pues cada uno hacía lo que le parecía según se lee en el libro de los jueces y se consideraban hombres libres, es decir, campesinos independientes. Profesor, quiero una consultita. Dime. Profesor, hoy día en mis clases estamos hablando, quería decir, ¿cómo se dice? ¿Kilogramos o kilogramos? Kilogramos. 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 No se dice kilogramos. No se tendría. No, Danilo, justo yo también estaba haciendo, se lee kilogramos. Hay un compañero que estaba diciendo así y hoy día está investigando y también Es que sí. kilogramos, claro, sí. Si sería como tú dices en la otra, dice. Kilogramos sería, perdón. Kilogramos sería así, y tendría que llevar tilde porque sería una esdrújula. Ya dijimos que si lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, es una aguda. Si lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima, es grave. Y si lleva en la antepenúltima, miren, escuchen, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Si ahí lleva la mayor fuerza de voz, entonces se tilda siempre. Cualquiera de estas dos, esta o esta, cualquiera de las dos, siempre se tildan. Esas son en este caso es la esdrújula y esta de acá es la sobresdrújula, si llevarían la mayor fuerza de voz. En el caso que tú dijiste, ¿qué dices? Kilogramos, llevaría... Kilogramos. Pero esta palabra se dice así. Kilogramos. La mayor fuerza de voz está en la gra. ¿Y por qué no se tilda? Porque termina en S. ¿Recuerdan las reglas? ¿Les enseño de nuevo? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Profesor, ¿qué le iba a decir? A ver, debe un resumen de lo que explicaba, porque no he entendido muy bien. Cuando la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, como acá, diríamos kilogramos, si es que sería. Con otras palabras, ¿ya? Con esta palabra mejor no. Pero esta palabra no se dice así, se dice así, kilogramos, ¿ya? Ahí. Dice kilogramos. Kilogramos, no es kilogramos, es kilogramos. Deme 50 Kilogramos. kilogramos, deme 50 Kilogramos. kilogramos, no es kilogramos, es kilogramos. Ya, ¿qué dice ahí? Término.
¿Cómo? ¿Terminó? Terminó. Terminó. Ahí está por eso está la tilde, pues. Eso, Sí, así por eso. las Por eso palabras, es. las palabras agudas terminan, la mayor fuerza de voz es en la última sílaba. Esta es la última sílaba. Y se tilda cuando termina en N, S o vocal. Como está terminando en vocal y la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, se tilda. ¿Listo? Nada más hay que saber. Ahora, ¿qué dice ahí? Terminó. Terminó, profesor. Terminó. ¿Cómo? Terminó. 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 Termino, profesor. Sí, termino. Claro, claro. Claro, termino. Si ustedes, así como han dicho hace rato, es así, sería con tilde. Término. Ahí sí es término. Acá es termino. No lleva tilde porque termina en vocal. Aguda. Grave. Ay. Esdrújula. Aguda. Grave. Aguda, porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Grave, porque la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Esdrújula, y todas las esdrújulas se tildan. También las sobreesdrújulas. No utilizamos eso mucho. Ya. Cuando se tildan las agudas, cuando termina en vocal, cualquier vocal. Vocal. También, si es que la palabra termina en N o S. Esas son las agudas. Tiene que terminar. La mayor fuerza de voz tiene que ser en la última sílaba. A ver, si yo pongo acá mejor. Listo ahí. Letal. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? ¿Cuál suena más? Lo voy a separar ya. Lo voy a silabear. ¿Dónde suena más fuerte? ¿En le o tal? En tal. En tal, claro, en tal. Es la mayor fuerza de voz. Sí. Ya, letal. No decimos, no leemos letal, sino letal, ¿no es cierto? Letal, sí. Ya, perfecto. Siempre. Ya, perfecto. Ahora escúchenme. Ahora escúchenme. Entonces, ¿es grave, es aguda, grave o esdrújula? Grave. Grave. ¿Por qué? Porque es aguda. Es aguda porque la mayor fuerza de voz está en la última, pues. ¿Acaso está acá? Mi profesor puede decir. Dime. Porque ahí también nos muestra, donde dice arriba, en aguda, ahí también nos muestra como en letal, letal. O sea, este es el letal, es lo último. Ya, un momentito, ya. Espérense, vayan a analizar. Ahí, ya, un momentito. Gracias.
Bueno, chicos, ya, ahora sí. Ya, me explico. La mayor fuerza de voz tiene en tal. Eso, hasta ahí estamos bien. ¿Y qué nos dice las agudas? Que la mayor fuerza de voz tiene que estar en la última sílaba. Este tiene la última sílaba, que es la tal. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Entonces, ¿es aguda o es grave? Si la mayor fuerza... Aguda. 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 Muy bien. Ahora, ¿por qué no se tilda? ¿Por qué no se tilda? Porque también suena un poco grave lo de la T. No, porque esta es su regla. La regla, Es, la regla de las agudas no dice. Ya, sí es bien cierto que se tiene que terminar en la última sílaba, pero también tenemos algunas reglas. Se va a tildar, solo se va a tildar cuando termine en vocal o N o S. Tenemos acá el terminó. Como termina en vocal, se tilda. Pero no se va a tildar en las otras consonantes, por ejemplo, letal. Es una aguda, pero no se va a tildar porque no termina en esta regla, que es NS NS vocal, NS o vocal. ¿Listo? ¿Se entendió? sí, profesor. Ahora voy a explicar con la grave, ¿qué es lo contrario? Es lo contrario de la aguda. ¿Listo? Es lo contrario. Eso quiere decir, ¿cuándo se va a tildar la grave? A ver, deduzcan. Cuando está Cuando está en el medio. Ya, cuando la mayor fuerza de voz está en, no, no, En el medio. no necesariamente en el medio, cuidado, no necesariamente. Profesor, ¿puede en cualquier parte grave? Tiene que estar en esta posición, es decir, en la penúltima sílaba. Esta es la última sílaba, esta es la penúltima sílaba. Pero pues si no tiene penúltima sílaba. Entonces sería un monosílabo, como por ejemplo, T. Claro, si le quitamos, por ejemplo, a ver, yo digo así, tema. Hasta ahí tengo dos sílabas. Tengo última sílaba, penúltima sílaba. Ahora tú dices, yo le quito uno, solo es una sílaba, pues ya no tengo dos sílabas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, no. Es que esto de ustedes no llevan, pues, es por eso se les hace difícil. Ya lo voy a explicar, a ver, de diferente forma. Ustedes solamente tienen que saber esto, las agudas. Nada más, porque es todo lo contrario cuando son graves. Yo puedo poner, para que, para hacer una diferencia, tiene que haber siempre más de dos sílabas. Por ejemplo, en letal, yo puedo poner la misma palabra mi no, ya está. Y saben qué significa. Es más, si les pregunto, ¿qué significa mi no? A ver, ¿Qué? ¿qué significa mi no? No, significa minar. Viene de minar, exacto. De poner minas, ¿no es cierto? El, Por ejemplo, profesor, Jorge minó diamante. ya, si deseas. Muy bien. Vamos a analizar estas dos palabras. Vamos a dejar de lado las esdrújulas, ¿ya? Vamos a dejar de lado las esdrújulas. Las esdrújulas siempre se tiran, siempre. ¿El profesor está grabando? Sí, pero esta parte no estoy grabando, no va a salir. Entonces voy a ponerlo. Un momentito, esto voy a compartir también esto, ¿ya? Ya, entonces, acá, por ejemplo, solamente he agarrado una palabra de dos sílabas. Entonces, en esta palabra de dos sílabas, tengo que saber dónde está la mayor fuerza de voz. Mi no, si digo mi no, entonces la mayor fuerza de voz está en la no. Y las reglas nos dice de las agudas, como termina en la última sílaba, sus reglas nos dice, para tildar, para poner esa rayita, tiene que terminar en vocal o NOS.
Acá termina, por ejemplo, en vocal, entonces se va a tildar. Si termina en otra consonante, no se va a tildar. Acá está, letal, por ejemplo. Otra palabra, no se tilda. Otra más, miren. A ver, otra vez. No. Otra palabra, ¿no? No. Profesor, hasta ahorita no me entiendo qué es la aguda y la grave. Profesor, porque ahora no entiendo. Ya. Es que ustedes no llevan todavía estos temas, pues por eso les hace un poco No, más mi difícil. capacidad mental no puede captar tanta información. Yo tampoco. Solo tienen que saber esto nada más. Solo se va a tildar. Apenas miren ello. Sí, La profesor. mayor fuerza de voz. Puedo poner varias palabras. A ver, otra vez. Es que ahorita se me va. O sea, profesor, ¿usted está diciendo que nomás nos aprendamos la aguda? Suficiente. Si saben esta regla, porque lo contrario es la grave. Entonces, si la aguda se tilda en NS en vocal, o vamos a ponerlo ¿ya? En NS o vocal, entonces la grave es al revés. Son en todas las consonantes, menos ¿en qué? Menos, si es todo lo contrario. Y profesor, pues en la NOS. Menos en NS o vocal. Ahí no se va a tildar. Por ejemplo, acá está terminando. La mayor fuerza es en mi. Mi no. Entonces, termina en vocal, no se tilda. Es que chicos, esto todavía es un poco más abstracto, es más difícil de entender para ustedes. Ustedes les enseñan otras palabras más sencillas. A ver, ¿qué más? Vamos a hacer con una lista de palabras que tengo acá. Voy a conectar mis datos. Ya, a ver. Listo. Mire, por ejemplo, agudas. Las palabras que ya dijimos tienen que terminar las agudas terminan siempre en la última sílaba, la mayor fuerza de voz. Acá, allá, ayatolá, Canadá, mamá, maná, ojalá, papá, quizá, rajá, sofá. Aceptará, acudirá, aprenderá, bailará, cantará, comerá, dirá, disfrutará, dormirá, empezará, enseñará, fabricará, ganará, guiará, hablará, ilustrará, todos los que terminan en la última sílaba. Igual en la E, acné, balompié, bisoñé, buffet, buscapié, canapé, carné, chimpancé, cliché, comité, consoné, hincapié, matiné, pagaré, paté, puré, amé, avivé, bailé, canté, concursé, estudié, hablé, lloré, pinté, soñé, aceptaré, aclaré, aportaré, aprenderé, bailaré, barreré, cerraré y demás. Con la I, ajonjolí, aleí, allí, aquí, así, baladí, bisturí, carmesí, bengalí, colibrí, esquí, frenesí, iraní, iraquí, israelí, bajalí, natí, maní, pedigrí, popurrí, rubí, amé, aprendí y demás. Con la O, muró, dominó, rococó, abrió, acompañó, bailó, caminó, cantó, cobró, comió, concursó, reconoció. La mayor fuerza de voz siempre está en la última sílaba.
las agudas. Otra con la U. Bambú, caribú, cebú, cucú, hindú, iglú, manú o menú también, Perú, tisú, otras más. Con la N, abdicación, abjuración, ablación, abnegación, abolición, absolución, acción, aceptación, aclaración, adaptación, ademán, adhesión, adicción, afán, afección, afectación, afirmación, aflicción, agitación, armazón, butacón, buzón, celebración, cicatrización, colisión, y todos, sobre todo los que terminan en ción. Con S tenemos además, jamás, Jesús, japonés, atrás, cordobés, finés, francés, irlandés y demás. Pero hay los que no terminan en ninguna de las vocales, tampoco en N y S. Cuando terminan en estas vocales, se tilda. Por eso, mira, todos están tildados. En vocales, todas estas. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Y como termina en vocal, esa es la regla de las agudas, se tilda. Igual forma, la N. Cuando termine la última sílaba y la mayor fuerza de voz termina en la última sílaba y además termina en N, se tilda. Todas mis están tildes. De igual forma la S. La mayor fuerza de voz está en la última sílaba y si termina en S, se tilda. Pero hay las que no tienen esa regla. Pero la mayor fuerza de voz lleva en la última sílaba. ¿Qué se hace? No se tilda. Por ejemplo, afinidad. Nosotros no leemos afinidad, sino afinidad. Altitud, robots, astral, afirmar, nacional, natural, reflexionar, fomentar, controlar, caray, Eloy, jersey, cantar, comer, bailar, reír, sonreír, poseer, dormir, saltar y demás. Terminan en otras consonantes. La mayor fuerza de voz está en la última. Pero la regla de las agudas nos dice que solamente se van a tildar cuando terminen en vocal, ahí está, o en N, ahí está, se tilda, o S, ahí está. Pero si son otras consonantes, no se tildan. Acá tenemos. Y las graves son lo contrario. Si las agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal, las graves no se van a tildar cuando terminen en N, S o vocal. No se van a tildar. Pero sí se van a tildar si son otras consonantes. Por ejemplo, ágil. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Acá en las agudas estaban en la última sílaba. Japonés. Atrás. ¿Acaso leen ustedes atrás? ¿Acaso leen ustedes japonés? ¿No? Japonés. Igual acá. Ágil. Lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina en las consonantes diferente a N y S. Termina en la L. Igual acá. Álbum. Álbum. No dicen álbum, sino álbum. Entonces, termina en M. Tilde. Igual, ámbar, ángel, apóstol, árbol, arcángel, automóvil, azúcar, cárcel, césped, cóndor, cónsul, cráter, débil, difícil, dócil, dólar, dúctil, fácil, fémur, fénix y demás. En este caso, terminen esto, ya a lo mejor les voy a explicar ahí si les va a dar calambre cerebral. Mejor ahí los dejamos. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguito siquiera? Sí, profesor, sí entendí la aguda. Yo entendí. Sí sé que es la aguda, pero la grave y lo demás, ni choms. Muy bien, entonces, pero eso poco a poco. Esto ya es adelantadito. Pues ustedes les enseñan poquito a poquito. El que sí van a aprender rápido, quizá, supongo que es. No, mejor no les pongo eso. Porque es un poquito más complicadito. Tienen que saber qué es un A verbo. ver, lo podemos hacer un poquito, a ver, profesor, para ver cómo es.
poquito nomás. Un verbo, un pronombre, vamos a ver, ¿ya? Para que tengan referencia cómo se Es aprende. el tiempo, profesor. Profesor, Dime. Dime. ¿me escucha? Sí, te escucho. Muy bien. ¿Ya qué le iba a decir? Un nombre y la ¿qué? Monosaliva, o saliva, no sé. No me acuerdo muy bien su nombre. Los monosílabos. Monosílabos, ¿puede ser un nombre? Vamos a ver. Ahora hace una diferencia ahí. Espérate, ya voy a cambiar el nombre de paso esto. Ya. Por ejemplo, principalmente estos son los únicos monosílabos que se tildan. Falta el aún, falta el qué, el cual, esos también, y las preguntas, ¿ya? Pero estos, por ejemplo, se tildan, pero no siempre. Ustedes saben muy bien que el sí se tilda cuando es afirmación. ¿Quieres té? Sí. Ya hasta ese se tilda. Cuando no se tilda, cuando dice, si es que quieres, vienes. Es una conjunción condicional. ¿Ya ve? Ya no van a saber qué es eso. Poco a poco tienen que aprender. Profesor, no entendí. Ya, eso es pues más complicado. Esto se enseña ya en secundaria. Y esto les piden en la universidad. ¿Y esto cómo lo van a aprender? Uno es la teoría y otro es leyendo. Se van a fijar ahí cómo se escribe. Así como ustedes han aprendido a hablar. ¿Acaso primero han aprendido a escribir? No. Han empezado a hablar porque escuchaban cómo hablaban, cómo empezaban memorizaban poco a poco. Lo mismo es, para aprender esto tienen que leer. ¿Por qué? Porque al visualizar las palabras, cómo se escriben, se les queda en la memoria. Pero si no leen, solamente de frente se van a estudiar la teoría, como la mayoría de los estudiantes hacen. Al momento del examen se les va a llenar, se les va a cruzar los chicotes y no van a poder dar el examen. A veces hasta el nerviosismo los traiciona. ¿Listo? Esto es lo que se aprende. Yo les enseño a los alumnitos con oración. Si él te cede, tú mimas. Esta es la oración. ¿Cómo se escribe? De esta forma. Esto es más complicado pues, para ustedes. ¿Ya? ¿Listo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya están Sí, convulsionando. profesor, entendió el 99% no entendió y el 1%. Ya están convulsionando seguramente. Están ahí calando. Sí, mi cerebro ya está a punto de darle un fallo cardíaco fallo cardíaco cerebral. Ya, todo eso se aprende leyendo. Se saben, se van a fijar, por ejemplo, cuando lleva el sí. Ya otra cosa es cuando estén haciendo esto es teoría, pues. Lo que les enseña el cuadrito es teoría. Es un poquito más complicado. Muy bien. ¿A quién le tocaba? Me tocaba, pero no, a mí me tocaba el proceso que no sé dónde está. Acá. Israel se afincó en su nueva patria y en constante lucha con sus vecinos o disputando a veces las tribus entre sí, fue acrecentando su fuerza guerrera y su experiencia. La Biblia, la Biblia da cuenta de guerras sangrientas y de negociaciones celebradas con los moabitas, los amonitas y las tribus arameas de los desiertos de Siria. Israel, profesor, sigo nomás, ¿no? ¿No está Gerardo? No responde, profesor. Seguramente le ha dado derrame cerebral. Seguro el profesor otra vez está hirviendo su agua. También. Tal vez está convulsionando, como ustedes están convulsionando.
al hambre. Ya, pues, Sí, sí. Israel glorifica sus astucias y su poderío en los combates, tanto en las estratagemas del juez Gedeón como la fuerza viril puramente física del hercúleo e ingenuo Sansón. Todo tiene tilde en este verso. Pese a la autonomía tribal dominante en aquel periodo federativo, existía en este pueblo un lazo común, el Sanedrín o Gran Senado, presidido por un pontífice al propio tiempo juez del pueblo hebreo, reuniendo en sí de este modo atributos políticos y religiosos. Hacia el año 1050 a.C., la existencia de Israel como nación independiente se vio amenazada seriamente y en grave peligro los frutos de sus conquistas y de su labor colonizadora realizada durante 2 siglos. Pesaba sobre los hebreos la amenaza de caer bajo el yugo de los filisteos en una esclavitud sin esperanza. Israel solo tenía de enfrentar un terrible peligro. Obrar con decisión para convertir en una fuerte unidad de los flojos lazos que unían a las diferentes tribus y, así, con la mortífera presión del mundo que le rodea, Israel se convirtió en una nación unificada. Las formas de gobierno de aquella época solo dejaban una posibilidad, la monarquía, y esta, en sus comienzos, había de ser forzosamente electiva. Nuestro mundo imperfecto. Cada esfuerzo hacia la unidad espiritual debe apoyarse para seguirlo en una organización temporal. Ya, correcto. Así se llegó a la institución de la monarquía y a la consagración de Saúl. Hombre desventurado y de naturaleza atormentada. Su vida fue una prolongada tragedia y su reinado un largo combate. Cuando los filisteos sembraban la desolación en todas las regiones del país de Israel, Saúl los atacó y sufrió una derrota tan aplastante que se suicidó, atravesándose con su propia espada. Al día siguiente, los filisteos vinieron para despojar a los muertos y encontraron a Saúl y sus 3 hijos que yacían en la montaña. Termina esto. Yo lo leo. Yo lo voy a leer. Le cortaron la cabeza. Primero Samuel, es versículo 31 y capítulo 8, ¿sí? Sí, el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 8. Allá, versículo allá. Muy bien, sigue. Ya. David y Salomón. Israel alcanzó su apogeo con David y su hijo Salomón. Profesor, ¿Salomón es un pescado? Salmón es un pescado. Allá, salmón, salmón. Ya no está todavía, Fabricio. Con su política de centralización del poder, el pueblo trabajó la tierra
con excelentes resultados y pudo abastecer a los comerciantes arameos y fenicios de trigo, aceite, miel, cera y bálsamo. El fogoso y apasionado David, cuyo reinado comenzó hacia el año 1000 a.C., derrotó a los filisteos y estableció la calma. Luego, con triunfal alegría, llevó danzando al arca de la alianza a Jerusalén. Aprovechando la popularidad de que gozaba entre los hebreos, David emprendió una ofensiva contra los filisteos. Gracias a un atrevido golpe de mano, se apoderó de Jerusalén. Una de las principales fortalezas cananeas se adueñó una por una de todas las ciudades de los filisteos, desde Geser hasta Asdod, pudiendo solemnizar hacia 1100 a.C., 1010 a.C. Su triunfo con el espectacular traslado a Sion, Jerusalén, de la famosa Arca de la Alianza, que guardaba las mosaicas tablas de la ley. Después venció a los moabitas, a los amonitas y arameos de Damasco, redondeando así sus fronteras. Perdón, bro. Ya. Pudo entonces organizar un estado a la manera de las grandes monarquías orientales, aunque con carácter predominantemente militar. Encargó a un escriba babilónico la correspondencia diplomática, que es posible se redactase todavía en caracteres uniformes, aunque el arameo tal vez sustituyó al babilónico, usado en épocas anteriores. O sea, se equivocó, ha dicho anteriores. No pronuncio bien la R. Anteriores. Muy bien. Ya. Su hijo Salomón le sucedió hacia 960 a.C. y heredó su reino consolidado, por lo que pudo llevar una vida fácil y opulenta. Su reinado se hizo célebre como un rey dotado de gran sabiduría. Profesor, ¿Aidan y Amanda no van a entrar? Aidan está de vacaciones, una semana, la otra semana entra. Amanda no avisa nada. Pero profesor, ¿está en vacaciones en su colegio o acá? En su colegio, acá no hay vacaciones. Entonces, Pero ¿por qué acá no entra si tiene mejor vacaciones? Ajá. No lo sé, chicos. Profesor, es que Aidan se ha ido de viaje y creo que todavía no ha llegado, recién se está alojando. Por eso. Sí, Entonces, profesor, cuando ya llegue de viaje lo puede escribir que se entra acá el Meet. Claro. Pero depende también cómo están ahí. Muy bien, sí, pero ya me habló su mamá, no se preocupe. ¿Y Amanda, profesor? No sé de Amanda porque mi Amanda ni siquiera me manda un mensaje diciéndome si es que va a estar o no va a estar. Yo les digo a ustedes, para la siguiente vez pues ya creo que no contaré con Amanda porque no vamos a estar esperando hacia cada rato. Vamos a ver, ¿ya? Todo depende mucho, pues tal vez ha pasado algo también, pues no sabemos, pues, ¿no? ¿A quién le toca? A usted, profesor. Yo me perdí. No, le toca a mi profesor. No, sí, a usted le toca, profesor. Mauricio ya había leído su sabiduría. Ahora me he perdido. ¿Está seguro acá? En realidad. En realidad, Salomón aprovechó
hábilmente la situación creada por las conquistas de su padre que, con la debilidad momentánea de los imperios de Mesopotamia y Egipto, colocaron el reino hebreo en una situación excepcional, vecino y amigo de los fenicios y dominando todas las rutas del comercio terrestre, así como los fenicios dominaban el marítimo. El verdadero talento de Salomón parece haber considerado en sus dolores de gobierno consistido en sus dotes de gobierno, pero ello solo en cuanto se refiere a los primeros años del mismo. Obra suya fue el Templo de Jerusalén, el monumento judaico más representativo. Hasta entonces, los hebreos habían adorado a Jehová en las cumbres de las montañas, a Jehová, Jehová. No, profesor, Jehová. Exacto, Jehová. En las cumbres de las montañas, y fue el rey David quien concibió la idea de erigirle un magnífico templo, para lo cual hizo acopio de materiales. Pero quien realizó la obra fue su hijo y sucesor Salomón, que al cuarto año de su reinado dio comienzo a los trabajos y el séptimo lo inauguró. Fue erigido en el monte Moría. Bueno, colina oriental de la meseta comprendida entre los torrentes Cedrón e Minón. Mediante acuerdo de Salomón con Irán, rey de Tiro, fueron a conquistar el templo arquitectos y artífices. Se equivocó, profesor, se equivocó. Dijo arquitectos y es arquitectos. Es con la arquitectos. Arquitectos ¿Ya? y artífices. Fenicios, artífices, anifios, fenicios, que emplearon sobre obreros gabaonitas y cananeos. Rebajada la colina, fue vestido de sillería el macizo, formando así, al modo mesopotámico, un basamento gigantesco de 14 metros de altura, con terraza irregular, 210 y 221 metros de longitud en los lados del norte y sur, 281 metros de longitud en los lados norte y sur, y 462 y 491 en los lados este y oeste. En los paramentos de dicha construcción estaban las puertas y practicadas en el macizo las escalas de acceso a la terraza. Lo único que se conserva del templo es dicho basamento, de grandes sillares y de piedras almohadillados, que fueron unidos con grapas de hierro y las hiladas ligeramente escalonadas. En sus cimientos hay signos de cantería que son letras fenicias.
¿Profesor, me escuchan? Sí. Ya. Un vetusto fragmento de esta antigua fábrica arquitectónica es todavía los judíos, el llamado Muro de las Lamentaciones, porque antes sus piedras, por rito tradicional, lloran todavía los judíos la pérdida de Jerusalén. Profesor, pero no leí bien. Judíos, la pérdida de Jerusalén. Judíos, la pérdida de Jerusalén. Es decir, de la antigua Sión. Muy bien. Sión. Efectivamente, en Jerusalén hay una pared donde todavía los judíos cada cierto tiempo van y empiezan a hacer sus lamentaciones. Ahí en YouTube ustedes miran, ponen ahí el muro de lamentaciones y van a encontrar. Esto Y supuestamente... profesor, ¿cuántos judíos hay en el mundo? Uy, la verdad no lo sé. No lo sé, pero... Es que en la Segunda Guerra Mundial los mataban y han matado más que los soldados. Ah, eso sí, los han matado bastante, los han desaparecido, pues, ¿no? Eso sucede porque también son ambiciosos. En Alemania, ellos eran dueños de... O sea, en todo sitio hay también judíos pobres, judíos ricos, pero son bien ambiciosos. En Alemania eran dueños de bancos y Hitler por eso dijo, mejor vamos a quitar los bancos, pues la única forma es a la fuerza. Y los persiguieron hasta matarlos, pues, ¿no? Ah, ok, profesor. Aquí le toca. Mi profesor. Fabricio. Aliado del rey Hiram de Tiro, Salomón hizo construir un puerto sobre el Mar Rojo y equipó navíos que los marinos procedentes de Fenicia condujeron hasta el país del oro, Ofir, en donde gobernaba la reina de Saba. El rey Salomón fue el más grande de todos los reyes de la tierra. Hizo que la planta fuera en Jerusalén tan común como las piedras. Profesor, ahorita vuelvo, ¿ya? Ya. El primer reyes, pero Salomón sentía... Profesor, me tocaba a mí, ¿no? Me toca a mí, el profesor ha leído. Pero ahí hay un punto, primero Reyes. No, esto no lo lee, no lo lea. Ya. Pero Salomón sentía debilidad por lo ostentoso y para levantar monumentos impulsó a su pueblo tasas y trabajos forzados. Cuanto más progresaba su reinado, más se parecía a un déspota oriental y con mayor razón ¿Cómo? el pueblo de... ¿Dónde dice despota? Déspota Ya. oriental y con mayor razón el pueblo deseaba sacudir su yugo. Profesor Fabricio, si iba a decir así una cosa. Profesor, continúe usted. Se demora. Ya. El problema es que me he perdido. Profesor, es el título. El ciclo se queda. Ya volví. Ya, sigue, Fabricio. Es escisión de la nacionalidad hebrea. A la muerte de Salomón, las tribus del norte se rebelaron contra su hijo y fundaron un reino independiente con la ayuda de Egipto. Palestina quedó, pues, dividida entre el reino de Judá, Benjamín, al sur, y el de Israel, al norte. Era el fin del Estado homogéneo y poderoso. Profesor, hay un punto ahí. Hay un punto. Perdón, pero me he emocionado. Ay, profesor. Era el fin del Estado homogéneo y poderoso que David había comenzado a construir. Después, la historia hebrea no fue más que una larga sucesión de intrigas palaciegas, rebeliones militares y asesinatos. El país conoció numerosas dinastías,
de las que muy pocas reinaron más de 3 generaciones. Profesor, yo soy las 4. Vamos a ver. Vamos a terminar hasta acá, ¿ya? Acá terminamos. ¿Qué le hacemos? ¿Dónde estamos? Ya. ¿Dónde estamos? En asesinatos. El país conoció numerosas dinastías, de las que muy pocas, hasta acá está mal la coma, ¿ya? De las que muy pocas reinaron más de 3 generaciones. Los hebreos nunca. Si no contesto algunas veces es porque es que me estoy lavando, no, sí, me estoy mojando mi cabello, me voy a peinar ahorita porque tengo que como tomarme fotos. Ya, listo, no te preocupes. Sigue, Ok, pues no. sí, Gerardo. Modelo. Los hebreos nunca estuvieron. Los hebreos nunca estuvieron en condiciones de desempeñar su papel político importante. Un papel político importante y su aportación a la historia será de índole peligrosa y moral, religiosa y moral. Estando dividido en el reino de Israel, no había en el Levante ningún estado capaz de enfrentarse con los asirios. Profesor, ¿está usted? No, ¿Fabricio no está? Si no está, no recuerda. Ha dicho, me voy a lavar el cabello para que me tomen fotos. Ya. Una generación después de la caída del reino israelita, apareció Asurbanipal. Con él empezó el impresionante desfile de reyes asirios. En 722 a.C., Sargón II asestó el golpe de gracia a los israelitas. Profesor, sigue usted. Según costumbre, las clases dirigentes fueron aportadas. Profesor, ¿Qué pasó? ¿se me escucha? ¿Sí? Profesor, Sí te escucho, lee, ¿por qué no lees? no es que como al Gerardo había dicho que siga usted algo así, dijo. Porque No, estás, es Según que, costumbre, porque es que estás sí, callado, no estás haciendo rápido la lectura. Sigue, sigue, no, profesor, sí responde en instante. sigue. Según costumbre, las clases dirigentes fueron deportadas a diversos lugares del imperio asirio y colonos asirios y babilonios ocuparon su lugar en Palestina. Por su parte, el reino de Judá, gracias a su situación geográfica, Falta, ¿qué pasaba? profesor, le toca a usted. No, Le toca a usted. ¿dónde hay un punto ahí? Ah, no, no hay punto. una coma. Ya, profesor, sigue usted. Por su parte, el reino de Judá, gracias a su situación geográfica, pudo conservar su independencia hasta que Nabucodonosor le puso fin en 586 a.C. Conquistó Jerusalén, redujo a cenizas la ciudad y su maravilla. Redujo. Redujo. ¿Pero está bien? Redujo a cenizas. Redujo a cenizas la ciudad y su maravilloso templo. Y esclavizó a los supervivientes, muchos de ellos notables, ricos y gente calificada, no quedaron más que los niños pequeños. Muy bien, acá tenemos una representación. Cautivos hebreos conducidos a Asiria como esclavos.
¿Está Fabricio? Así terminó la historia política del pueblo hebreo. Profesor, ¿pueden leer esto más? Vamos a leer esto más, pues. Ahí terminamos. No está Fabricio. Profesor. Veamos ahora lo que dice un entendido en la historia de los israelitas. Su Profesor, amor. le toca a Danilo. No, Danilo ya leyó. Su amor intransigente por la independencia ocasionó la caída de Israel. En una de las razones por las cuales su pueblo despierta nuestra simpatía, Israel hubiera demostrado más que ¿Qué lees? Me pero toca un punto ahí. allá. Israel hubiera demostrado más prudencia si hubiese aceptado someterse a la dominación extranjera. Pero a despecho de las apariencias, la decadencia política de Israel no significaba el caso de su pueblo. El pueblo fue Ocaso del pueblo. Ocaso de su pueblo. El pueblo fue desarraigado, pero ha sobrevivido siempre. Otro especialista en historia de Israel escribe: este pueblo nunca tuvo tiempo ni ocasión de establecerse sólidamente en su medio geográfico y llegar a ser una gran potencia. Es, pues, imposible saber cómo habría cumplido la misión que le fue encomendada. Se estableció en una religión donde no pudo vivir, región donde no pudo vivir en paz, una región donde se encontraban los dos continentes cuya cultura pasaba en la época por tener el más alto nivel, una región además poco alejada del tercer continente. Se había establecido allí para llevar su mensaje a los hombres que pudieran escucharle cuando llegara el momento, y el fruto de la alianza entre Dios y Israel hubiera alcanzado su perfección. Muy bien. Bueno, chicos, nos quedamos acá. Y les aseguro que la otra semana me parece que terminamos. A ver, yo creo que sí. Terminamos la otra semana el libro y estamos empezando un nuevo libro. Yo creo que estamos empezando ya a la siguiente con... la Grecia Inmortal. De acá 2 semanas estamos con Grecia Inmortal. ¿Listo? De acá profesor. 2 semanas todavía. Chau, chau, cuídense. Hasta la Chao, siguiente. Profesor, chao, Chao, cuídense. Chao, cuídense. Chao, chao, chao. Chao, Arrivederci. profesor. Arrivederci. Chao, profesor. Chao, claro, chao. Chao.